Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase virtual y como podéis ver en la imagen, hoy nos vamos a dedicar al punto número 6 que tendréis que copiar en vuestro cuaderno, titulado Grecia y la fuente histórica, que vamos a estudiar principalmente algunos de los legados materiales y sobre todo inmateriales que permanecen en el mundo actualmente gracias a la cultura griega, a la civilización. Si nos centramos en el aspecto material o en un legado material puro y duro de la civilización griega, pues tenemos que acudir, por supuesto, a la numismática y especialmente y por tanto a la moneda griega que más tiempo o que tuvo una longevidad mayor en esta civilización, que fue el dracma, ¿de acuerdo? El dracma era una moneda que se dividía a su vez en una moneda más pequeña, ¿vale? Que eran los óbolos. Un dracma además valía 6 óbolos, igual que nosotros tenemos hoy en día el euro, que equivale a 100 céntimos, ¿de acuerdo? Pues en la antigua Grecia existía el dracma, que equivalía a 6 óbolos. Y básicamente un óbolo era una barra de metal que pesaba, y 6 de estas, ¿vale? Un óbolo era una pequeña barra de metal, cuyo peso, bueno, o mejor dicho, si cogíamos 6 barras de estas, que ya hemos dicho que se llaman óbolos, su peso era el mismo que el de un dracma de plata. Recuerdo que es un dracma, básicamente aquí tenéis el anverso de esta moneda, donde aparece la diosa Atenea, ¿de acuerdo? Y en el reverso aparecía un pájaro, que es es un mochuelo, ¿de acuerdo? Entonces, esto era un dracma, eran de plata, se dividía en 6 óbolos, que eran 6 barritas de metal, que tenían el mismo peso que esta moneda. Por tanto, ya habéis visto cuál era la moneda, cómo se llamaba, cómo era y a qué equivalía. Pues tenéis que hacer una actividad parecida. Básicamente tenéis que hacer lo mismo, tenéis que crear vuestra propia moneda, le pondréis vuestro nombre, la dibujaréis tanto el anverso como el reverso, utilizando dioses griegos, los que queráis, y su equivalencia, ¿de acuerdo? Lo podéis inventar, podéis hacer lo que queráis, pero tenéis que hacerlo, ¿de acuerdo? Los dioses griegos tenéis aquí unos cuantos, ¿de acuerdo? Fijaos, tenéis a Zeus, tenéis a Hera, tenéis a Ares, Afrodita, Dionisio, Demeter, Hefesto, Apolo, Hades, Artemisa, Poseidón, Perséfone, Hermes o Atenea. Pero bueno, podéis utilizar los dioses que queráis, aquí podéis ver alguna representación de ellos para hacer vuestras monedas, pero podéis utilizar siempre y cuando sea relacionado con la mitología griega los elementos que necesite, ¿de acuerdo? Recordad el nombre, dibujarla y su equivalente. Algo muy importante, ya centrándonos sobre todo en el aspecto inmaterial, son los filósofos, ¿de acuerdo? Ya estuvimos viendo en las clases anteriores que la filosofía nace con los griegos, nace en la civilización griega, porque es la primera civilización que se detiene a pensar, ¿de acuerdo? Especialmente en las grandes ciudades, en las grandes polis. Y de hecho, la filosofía nace como ciencia en la civilización griega, y es una ciencia que, como podemos ver, se extiende y se estudia hasta nuestros tiempos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una de las ciencias que ha perdurado y es uno de los legados que perdura por parte de los griegos, igual que la democracia, ¿de acuerdo? O los cánones estéticos. Si tenemos que destacar a tres filósofos de la civilización griega, desde luego no se nos puede escapar tanto Aristóteles como Sócrates como Platón. Aquí tenéis una imagen de una escultura de Platón y el nombre de sus dos obras más importantes, desde luego los diálogos, que son una serie de obras, y la República, donde hace un análisis de la política griega y especialmente habla de la democracia, del funcionamiento de la democracia. También filosofa sobre la política el propio Aristóteles, o en su obra política y en su obra retórica. Y también tenemos a Sócrates. Ya os digo que son tres de los pensadores más importantes que hicieron muchísimo hincapié sobre la vida social y en la política de la antigüedad. Algo que también perdura hasta nuestros tiempos, no podemos dejarlo escapar, son los mitos y las leyendas. Más allá de la mitología griega existieron algunos mitos, algunas historias inventadas, por supuesto, centrados en la vida de héroes y algunos personajes de la mitología griega o en ciudadanos de a pie. ¿Qué ocurría?
que estas historias, por norma general, que perduraron durante muchísimas generaciones, no solían escribirse, no solían quedar reflejadas en ningún lado, ya que no había muchas personas dentro de las polis, fuera de ellas menos todavía, que supieran leer y escribir. Pero ya hemos visto que la civilización griega es una civilización que se preocupa mucho por pensar, por la cultura, y afortunadamente tuvimos a un poeta que se llamó Homero, que escribe algunas de las historias más famosas. Aquí tenéis un busto de Homero. Y de hecho tenéis que buscar, otra pequeña actividad, buscar algunas de las obras más importantes de Homero y escribir su nombre. Hay dos principales, que seguro que si buscáis la obra de Homero habrá dos que os saldrán sí o sí. Pero bueno, algunas de las historias que escribió, por ejemplo, puede ser el juicio de París, ¿de acuerdo? En el cual básicamente esta historia versaba sobre que la diosa más bella del Olimpo ganaría una manzana. Hay tres diosas, como son Hera, Atenea, que además las tenía aquí abajo, Atenea y Afrodita, que preguntaron a Zeus cuál, que era el dios más importante del monte Olimpo, cuál era la más guapa de todas ellas. Zeus, que por no enfadar a ninguna de ellas, pidió a un príncipe de la ciudad de Troya, que se llamaba París, que decidiera, y cada una de las diosas prometió a París dar un regalo si la escoge, ¿de acuerdo? Afrodita le prometió la mujer más bella, que lo podéis ver, la mujer más bella era en ese momento Helena de Esparta, y por tanto París, el príncipe de Troya, decidió que era Afrodita la diosa más bella del Olimpo, ¿de acuerdo? O la historia del caballo de Troya, que aquí tenéis sobre qué versa, y es que cuando París captura a Helena, se la lleva a Troya, y los griegos mandan una armada a Troya para recuperarla. Trataron muchísimos años de tomar la ciudad, no lo consiguieron, porque era una ciudad muy bien defendida, con unos muros muy altos, y Odiseo tuvo la idea de que los griegos navegaran hasta Troya y dejasen un gran caballo de madera a la entrada a modo de obsequio, que de hecho los troyanos lo introdujeron en la ciudad, lo metieron, porque creyeron que fue un obsequio, pero lo que no sabían que numerosos soldados griegos se encontraban dentro de ese enorme caballo, y una vez que lo metieron por la noche abrieron las puertas de la ciudad y pudieron entrar soldados griegos que estaban a las afueras, que estaban acampados a las afueras, estaban escondidos a las afueras. Y además en ese momento los troyanos estaban festejando su supuesta victoria, y bueno, la conquista de la ciudad fue bastante rápida. Y es un mito que permanece hasta hoy en día. Y bueno, si nos centramos ya en la ciencia, y de hecho vamos a ir terminando ya, pues no podemos dejar escapar, o no podemos no hablar, perdón, de Hipócrates, ¿de acuerdo? No podemos dejar de hablar de Hipócrates, que fue, pues digamos, el primero que utilizó la ciencia de una manera aplicada a la medicina. Es decir, el primero que utiliza la ciencia y no las creencias y no los mitos para curar, ¿de acuerdo? Para curar a las personas. Y de hecho él prometía, o él creía que todos los doctores debían de prometer ser buenos doctores, y de ahí viene el juramento hipocrático, ¿de acuerdo? Que si no lo sabéis, aquí de hecho he puesto una actividad que busquéis, que es básicamente el juramento hipocrático. Y si nos centramos ya en la ciencia, especialmente en las matemáticas, tendremos a Arquímedes, a Euclides y a Pitágoras como tres matemáticos. Y de hecho la última actividad que vais a tener que hacer para el día de hoy es esto: completar esta tabla buscando la siguiente información. Yo he puesto aquí el nombre de los tres científicos griegos, Arquímedes, Euclides y Pitágoras. Tenéis que buscar en qué fechas vivieron, si puede ser fecha exacta mejor, si no siglo, a qué ciencia se dedicó cada uno de los tres, y cada uno o el descubrimiento más importante de cada uno de ellos. Por ejemplo, si ya sabéis que de matemáticas, por ejemplo, tenemos el teorema de Pitágoras, más o menos, que es así, ¿vale? Pues nada, chicos, esto es todo para el día de hoy. El próximo día terminaremos de ver el legado material e inmaterial de los griegos con el teatro, y empezaremos ya a ver el arte griego, que es el último punto del tema. Bueno, chicos, espero que os guste. Nos vemos pronto. Un saludo.